de una vez. ¿Ok? Entonces les voy a compartir, si es que esto me deja. Ya me volvió a sacar. Bueno, espero que no si esté así todo el tiempo. Sale. Eh, bien, comparto, a ver si me lo permite. Mm. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, sí. Ok, va que va. Bueno, entonces en los problemas que les había puesto en en el Classroom, vamos a empezar con ellos. De hecho, este era uno que uno de ustedes, me parece que fue Eduardo, me había preguntado, ¿vale? Entonces vamos a resolverlo. A ver, lo que dice es que tengo cantidades iguales de hidróxido de sodio y de hidróxido de potasio. Ahí les dan las masas molares, ¿de acuerdo? Se emplean para hacer dos disoluciones diluidas en la misma cantidad de disolvente. Entonces tengo una masa que va a ser de sosa, ¿sí? Y voy a tener una cierta masa que va a ser la misma de potasa. Y luego tengo la temperatura de la disolución desde la disolución de hidróxido de sodio es 78,56 Celsius y la temperatura de la disolución de la potasa es 78,52 Celsius. Y tengo una presión atmosférica constante, ¿no? A un bar. Entonces me piden calcular la temperatura de ebullición del disolvente, que sería pues el valor puro. Entonces, ¿qué harían, jóvenes? A ver, ¿qué tendría que hacer? Me dice que son diluidas, ¿no? Entonces voy a pensar que puedo considerar el comportamiento ideal y entonces, a ver, díganme, ¿qué puedo hacer? Mm. Obtener la constante ebullioscópica del disolvente puro, o sea, como que hacer dos ecuacioncitas Ajá. y de allí obtener la constante ebullioscópica y ya de allí ya podemos obtener lo del disolvente puro, ¿no? Bueno, la temperatura de ebullición del disolvente puro. Mm, pero, a ver, tú tienes la temperatura de ebullición, no tienes el delta T de ebullición. Entonces, si tú usas la ecuación ideal, que es el delta T, va a ser la molalidad por la KB. Tú no tienes esta delta T, lo que tienes es la temperatura de ebullición de la disolución. Entonces, El delta T es la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del componente puro, ¿o no? claro, Ah, pues, ajá. o sea, trabajar como con eso, ¿no? Y, o sea, Entonces, esta es la de la disolución menos la temperatura del puro, ¿no? ¿Sí o no? sí, Entonces, ahí tengo la molalidad multiplicada por KB, ¿de acuerdo? Ahora, voy a tener una ecuación para cada una. Entonces, tengo la T de la disolución. A ver, la voy a poner así. Acuérdense que esta es la T de la disolución de hidróxido de sodio menos la temperatura de ebullición del disolvente. Y esa va a ser la molalidad del hidróxido de sodio por la KB.
Y por otro lado voy a tener la temperatura de la disolución de la potasa menos la temperatura del disolvente puro y va a ser la molalidad de la potasa multiplicada por la Kb. ¿De acuerdo? ¿Sí para todos, jóvenes? Sí, A Sí, ver, maestra. no va a funcionar si no dicen algo los demás, ¿va? Ok, entonces fíjense, de hecho lo que yo podría hacer es dividir estas dos. O sea, podría decir la temperatura de la disolución del hidróxido de sodio menos la temperatura del puro, o bueno, algo que podría ser más fácil quizá para ustedes. Voy a despejar la Kb de aquí, ¿sí? Entonces esa Kb va a ser la temperatura de la disolución del hidróxido de sodio menos la temperatura del puro entre la molalidad del NaOH. ¿De acuerdo? Y para la otra ecuación, pues tendría la Kb, que es la temperatura de disolución de la potasa, menos la temperatura del puro entre la molalidad de la potasa. La Kb es la misma, porque acuérdense que la Kb es la del disolvente. Entonces, si estas dos disoluciones tienen el mismo disolvente, pues tienen la misma Kb. ¿De acuerdo? sí, Entonces, si las igualo, me va a quedar la temperatura de la disolución del hidróxido de sodio menos la temperatura del puro entre la molalidad de la disolución de sodio y va a ser igual a la temperatura de disolución del KOH menos la temperatura del puro entre la molalidad de la potasa. ¿Va? ¿Sí? Sí, Sí, Ahora fíjense, esta molalidad que está acá, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo puedo pensar en esa molalidad? como los moles de NaOH que tenemos sobre kilogramos de la... O sea, sería la molalidad de cualquiera de las dos, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿sí? Me va a quedar la masa, la voy a poner masa porque ya estoy usando M para molalidad de uno de ellos, del que estoy hablando, entre, eh, bueno, a ver, espérenme, tantito, porque me dice que tiene la misma masa, ¿no? Entonces, este sería, la molalidad sería la cantidad de sustancia de S entre los kilogramos de disolvente. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué es igual N? Pues N va a ser la masa entre la masa molar, entre los kilogramos de disolvente. ¿Sí están de acuerdo? sí, Y Pero esta es masa, ¿eh? No es inconsistente porque esta es molalidad y esta es la masa. Entonces, fíjense, de aquí lo que voy a hacer es escribir esta menos la T del puro y la voy a dividir, si despejo, entre la de la potasa menos la del puro. Y de este lado me va a quedar la molalidad de hidróxido de sodio entre la molalidad de KOH. Ahora voy a escribir esa molalidad de esta forma. Va a ser la masa del NaOH por la masa molar del NaOH dividido entre los kilogramos de disolvente entre
la masa de la potasa por la masa molar de la potasa entre los kilogramos de disolvente. ¿Sí está bien o me regreso? No, sí va bien, de hecho sí. Entonces, fíjense, me están diciendo que tengo dos disoluciones que tienen la misma masa. Entonces, estas dos van a ser las mismas, ¿sí? Y voy a tener pues la misma valor, ¿no? Del kilogramo de disolvente. O sea, estoy haciendo una disolución equivalente. Entonces, esta temperatura de la disolución de NaOH menos la T del puro va a ser entre la temperatura de la disolución de KOH menos la T del puro, pues va a ser la masa molar de NaOH entre la masa molar de KOH. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. Entonces aquí pues de una vez le puedo poner los datos, ¿no? Este va a ser 78,57 Celsius menos la T del puro entre 78,52 Celsius menos la T del puro, pues va a ser 56,1056 gramos por mol entre 39,9976 gramos por mol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué resultado les da al final? A ver, inténtenlo ahí en sus casas. ¿Cuánto les da la temperatura de ebullición, la T del disolvente puro? pusimos al revés las masas, ¿no? Ah, ¿las puse al revés? No sé. ¿Es la de NaOH? Ah, sí, las tengo al revés. Tienen ustedes toda la razón. Mm, a ver. Entonces sería de NaOH. ¿Las tengo desde acá o dónde las tengo? A ver, es que aquí, es que creo que aquí está al revés, ¿no? Arriba. A ver, déjenme ver cómo estamos despejando. Ay, estoy llevando todo. A ver, esta que está acá es la del NaOH, ok, y divido esta. Y luego para acá pasa la del NaOH. Ajá, exacto, está bien. Entonces lo que sí puse mal fueron los números, ¿no? La masa de NaOH es 39, 39,9976 gramos por mol entre 56,1056 gramos por mol. De hecho, yo lo podría haber resuelto poniendo, si tengo mismas masas, pues podría poner algo como una masa estándar, ¿no? Decir, bueno, pues tengo 1 gramo de cada una de ellas y lo voy a poner en 1 kilogramo de disolvente. Entonces, finalmente, la que me va a dar la diferencia, pues es la masa molar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto les da la temperatura de ebullición? Este es un 5, ¿no? Y este también es un 5.
Seguro estamos bien. No cometí ningún error por ahí. Maestra, tengo una pregunta. Sí. Cuando ponía la molalidad, Ujú. ¿por qué, bueno, qué tiene escrito arriba de molalidad cuando divide entre la masa? Hay Mm, como molalidad del disolvente o algo así. Aquí, Ah, y luego pasa molalidad, es mol sobre kilogramo, y luego dice igual, y luego dice molalidad entre masa. masa del disolvente, digo, masa del soluto entre su masa molar, ¿no? Esa es la cantidad de sustancia. Ah, o sea, la M chiquita no es molalidad. Es Ah, molalidad y es la con molalidad. L. Molalidad. Y esa es la del soluto. Era del soluto. Exacto. Y la masa de abajo es la M grande es, La eh, masa molar. pero del soluto, ¿no? Claro, o sea, esta es la cantidad de sustancia del soluto. ¿Y cuál es Ah, la cantidad de sustancia del soluto? Pues la masa del soluto entre su masa molar. ya, sí. ¿Sí? Gracias, perdón. Ah, profe, ya tengo la TD, ¿Cuánto te puro. dio? 78.19, Ujú, 75. ujú. ¿Sale? Entonces, bueno, pues es muy cercana a los valores de las temperaturas de las disoluciones. O sea, fíjense, uno 78,57, el otro 78,52, y el resultado que le da a Daniel, pues es 78,19. O sea, aumentó la temperatura de la disolución, ¿no? La temperatura de ebullición. ¿Sale? Entonces, bueno, la intención de este problema es que ustedes recuerden que esta K que estoy manejando, la constante crioscópica, pues es dependiente solamente de las propiedades del disolvente puro. Entonces, yo tengo dos disoluciones con el mismo disolvente, pues entonces la KB va a ser la misma para las dos. Y las dos van a tener una temperatura de ebullición diferente, pues porque la naturaleza de cada uno de ellos es distinta. Aunque las dos son hidróxidos, pero bueno, cada uno de ellos va a variar, digamos, las temperaturas de ebullición de manera diferente. ¿Sí está bien? Sí. ¿Preguntas, dudas? Creo que lo que pasó, o sea, es que cuando pasamos de la ecuación de arriba, o sea, en la que está la flechita hacia abajo, Ajá. creo que quedan al revés, o sea, porque el, la molalidad del KOH pasa hacia la izquierda, ¿no? Y la otra hacia la derecha, y luego las volvemos a pasar, o sea, quedaron al revés. A ver, esta la paso para arriba, ¿no? Ajá. Y entonces esa queda arriba, arriba. Ah, sí, sí, es cierto. Quedó así, ¿no? Ah, sí, ¿Sí, no? ok. Ujú. Sí, no, sí, 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 sí. Ok. Ah, pero espérenme, porque aquí, a ver. O sea, yo vengo muy afectada por todas las broncas de la máquina. A ver, ojo, jóvenes, espérenme tantito. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Fíjense que la cantidad de sustancia es la masa entre la masa molar. Entonces, esta molalidad, ¿sí? La voy a escribir como la masa de NaOH, pero aquí tengo que ponerla entre la masa molar de NaOH. ¿De acuerdo? Y bueno, multiplicada, obviamente, abajo por los kilogramos de disolvente, ¿sí? Ya abajo, ahí es donde estaba el error. Gracias, Mariana, porque así me di cuenta. Es el de KOH,
entre la masa molar de KOH, que va a quedar todo abajo multiplicado por los kilogramos de disolvente. Entonces, fíjense que acá me queda finalmente, como esta también se elimina, me va a quedar 1 entre la masa de NaOH entre 1 entre la masa de KOH, las masas molares. Y entonces ahí sí me queda la masa de KOH entre la masa molar de NaOH. Ahora sí, por eso yo lo tenía al revés, discúlpenme. Entonces la temperatura de la disolución de NaOH menos la temperatura del puro entre la temperatura de disolución de KOH menos la temperatura del puro. Ahora sí va a ser la masa de KOH, que era ese valor 56.1056 gramos por mol, entre la otra, que es 39.9976 gramos por mol. Y ahora sí, perdón, pero vuelvan a calcular la T del puro. ¿Sí? Sí, aquí es donde estaba mi error. Gracias, Mariana. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí. Sí. Mm, qué bueno que nos dimos cuenta. ¿Ya te dio? ¿Quién era el que me estaba haciendo las cuentas, Daniel? Alguien por ahí que me diga. Voy. A ver No si les da. me dio mayor ¿Qué qué? que las otras. Pues sí, ¿no? Estarse elevando la temperatura de ebullición. Ah, ok. ¿Mayor? No, a mí me da 78.3958. A ver, esta de sodio es 78.57, ¿no? ¿Sí? Menos T del puro. ¿Cuánto les da este cociente? Este cociente, según yo, es 1.4027. Y Sí, eso lo multiplico por 78.52 menos la T del puro. Entonces ahora 78.57, eh, y luego tengo que multiplicar este, ¿no? Este por este parece, bueno, 78 menos T es
según yo, 110.14 menos 1.4027 T. ¿Va que va? Entonces ahora despejo. 78 No, despejo al revés. Me va a quedar 1, 1.4027 menos 78.57 y eso Ah, es igual a la T. mm, O sea, este pasa para acá y ahora este pasa para acá. Este me va a quedar igual a 1.4027 T menos T. ¿Sí, jóvenes? No me dejen acá como loca, por Sí, sí, favor. sí, ah, 78.42 creo, me dio. ¿En serio? Bueno, a mí me dio 78.395. a mí me dio 78,69. ¿Es en serio? A ver, ¿esto cuánto da? Este es 140. Profesora, de hecho yo tengo una duda ahorita. Y es ¿de dónde salió el 1.4027? ¿Cuál? Tengo entendido que se saca entre una división, ¿no? Este, Sí, pues es esta, ¿no? Esta bueno, división. sí, perdón. ¿Sí te da, Diogo? Esa Sí. división sí me da lo que Te da debe dar. 1.4027, ¿no? Mm, ¿Sí? a ver, déjame checarla porque la anterior vez la hice y me salió 1.8697. Pero déjala checo, creo que está mal. Así, sí, da, la resta de 110.14 menos 78.56 me da 31.58. A ver, espérame, porque ya lo borré. A ver, 1.4027 por 78.52 a mí me da 110.14. ¿Estoy bien? Sí, Sí. Ok, ese me da 110.14. Y luego me da menos 1.4027 por la T, ¿no? sí, Ahora despejo este para acá, porque fíjense que este es mayor que este. Entonces me queda 1.4027 por la T menos la T. Y eso va a ser 110.14 menos 78.57. ¿Va? ¿Y eso cuánto te daba? 31.57, ¿no? sí, Sí, Y de este lado me da, o sea, esto, pues es obvio, ¿no? Punto 4027, y eso es 31.57. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es dividir 31.57 entre punto 4027. y sí da su resultado, 78.3958. Sí, Ya me Ujú. trabé. Ahora sí, Ya. sí me sé. o sea, es increíble que entre todos no podamos sacar el mismo número, ¿no? ¿Va? sí. A ver, dudas, jóvenes. ¿Sobre otro problema o sobre ese? ¿Cuál otro problema? Yo Yo, iba a hacer el siguiente, no sé si lo tengan. ¿podría ser el 4? O sea, el que trabaja de presión osmótica. A ver, ¿alguno tiene algún problema con el, ¿cuál era? El 2, jóvenes. ¿Alguno tiene algún problema con el 2? ¿No? No, es con ley A de ver, Raúl. Bruno, dime, espera. Ah, sí, sí, profe. ¿Podría bajar la pantalla para ver el despeje de TD?
por Ah, favor. sí, claro que sí. Ahí está. A ver, me dicen que el 4, Gracias, Sí, profe. el de los eritrocitos. ¿Cuál? Es que puse 2, 4, 1 y 4, 2. ¿Cuál de los dos? el 4.2 por favor. Ah, es que se tiene una pequeñísima, pequeñísima, chiquita, trampa, pequeñísima. Pero bueno, vamos a ver. ¿Ya, Daniel? ¿Ya lo puedo mover? Profe, gracias. Va. Entonces, a ver el enunciado. Mm, Sale, va. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, ese es el enunciado, ¿no? El 4.2. Lo que dice es, a ver, tengo los eritrocitos en la sangre a la temperatura corporal de 37 Celsius, son isotónicos con una disolución al punto 91% de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Y dice cuya densidad la aproxima a 1 gramo por mililitro. ¿De acuerdo? Luego me dice el grado de disociación del cloruro de sodio, ¿sí? Es del 95%, o sea, se disocia en 95%. Ah, ok. Luego me dice, la presión, hay que calcular la presión osmótica de la disolución, ¿sí? Bueno, de la sangre, que es la disolución. Ok. Entonces, eso de que son isotónicos, lo que quiere decir, ¿sí? Es que la disolución del enunciado, la que estoy calculando, tienen la misma presión osmótica que la sangre, ¿de acuerdo? Si son isotónicos, quiere decir que tienen la misma presión osmótica, ¿sí? Y entonces yo recuerdo que la forma más sencilla y aproximada, como considerando que es ideal, es que esto va a ser RT por pi, RT por la masa molar. ¿De acuerdo? R es la constante de los gases, T la temperatura y M, bueno, la vamos a poner aquí como la concentración. ¿Cómo ponen ustedes concentración molar para ya no andar cambiando de tantas M's? ¿Qué le ponemos? C, M, ¿qué quieren? ¿Cómo usan la concentración molar en C, sus EU? Sí, C, sí, bien. Yo la uso ¿C? como sé. Sí, ok. Entonces esta es la concentración que va a ser eh, en mol por litro, ¿no? La concentración molar es mol sobre litro, ¿va? Entonces lo que tengo aquí, sí, vamos a calcular la concentración. Finalmente lo que necesito, porque me están dando la temperatura, lo que necesito es conocer la concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Con esos datos que tengo allí. Entonces, bueno, ahí tendrían que haber recordado en principio lo que aprendieron en química general. No me digan que no aprendieron nada, porque me va a dar un ataque, ¿sí? Pero, ¿qué voy a tener? A ver, vamos a poner cloruro de sodio en una disolución.
Si estoy diciendo que la densidad de la disolución es 1 gramo por mililitro, inmediatamente lo que puedo sospechar es que lo estoy poniendo en un volumen de 1 litro de disolución. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Porque la densidad es 1, pues 1 kilogramo de disolvente es lo mismo que 1 kilogramo, que 1 litro de disolución con esa densidad. ¿Va? Sí. Y la masa molar del cloruro de sodio, pues es 58,5 gramos por mol. Eso sí lo pudieron haber calculado ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, Maestra, los electrolitos, maestra. eu, Es que la densidad de la disolución es 1.07. O bueno, yo lo hice con la que da el problema. O sea, solamente cambiaría el valor para la conversión, ¿no? 1,07, cierto. Ujú. Sí decía arriba, ¿verdad? Sí. Mm, Sí, sí, 1,07, perdón. Mm, Entonces, aquí tendría 1,07 litros, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí. Sí, ¿no? Porque finalmente, pues como la densidad es esa, pues voy a considerar que tengo 1,07 litros, ¿va? Aproximadamente, como siempre, ¿vale? Ahora, el cloruro de sodio se disocia, ¿sí? Bueno, de hecho ya podría calcular aquí, perdón, la molalidad, ¿no? ¿Sí o no? sí, Porque lo que tengo es los mol entre el volumen. Y entonces, ¿cuántas mol tengo? Me dicen que son ah, al 91% en masa. ¿Cuánto es el 91% en masa? Pues van a ser 0,91 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Entre la masa molar, que es 58,5 gramos por mol, entre 1,07 litros. ¿Y eso cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0.01454. Mm, 0,14. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Es que sí, a es mí también me da 9,1 eso. gramo. Perdón, 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 perdón. Esto no es 0,91, porque lo que me está diciendo es que es al 0,91 en masa de cloruro. A ver, no sería 0,91, ¿no? Sería 9,1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque si tengo 100 gramos y le saco el 0,91%, Sí, sí, sí. si le saco el 0,91% es 9,1 gramos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí, Es maestra. 9,1 gramos. Entonces, ahora sí, ¿cuánto te da? Lo mismo, pero corrido un punto, ¿no? sí, 0.1454. Bueno, le voy a poner 0,15, ¿no? 14,54. Bueno, 14,54, para que luego no digan que yo los regaño por la exactitud y luego yo no lo hago. 14,54 mol por litro, ¿va? Molar. Ahora, fíjense que de esa concentración, cuando yo tengo mi cloruro de sodio, ese se me va a disociar a sodio más Cl menos. No se disocia completamente. Me dice que se disocia al, ¿cuánto? 95%. 95. Al 95%. Al 95%. ¿Ok? Entonces,
Bueno, yo inicialmente pongo esta molaridad que estoy calculando aquí, porque yo lo que hago es pues poner esos gramos, ¿de acuerdo? Eso es al inicio. Pero en algún momento, o sea, se disocian, digamos que al final, y luego veremos eso en equilibrio químico, es medio raro, voy a tener esta molaridad por uno menos el grado de disociación, y eso va a ser cuánto hay de esto y cuánto hay de esto. Eso sí lo aprendieron en química general, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que estamos viendo, alfa vale 0,95. Entonces, ¿cuánto me va a quedar de cloruro de sodio? Pues va a ser M, que multiplica a uno menos 0,95, ¿sí? De este voy a tener 0,95 por M y de este voy a tener 0,95 por M. ¿Ok? Entonces, de este voy a tener, ¿cuánto les da eso? La molalidad que era 0,1454 por uno menos 0,95. 7.27 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a hacer algo. Fíjense, lo que quiero con esto es saber cuántas mol por cada litro voy a tener. Entonces voy a sumar todas porque esta parte no se me disocia y estas dos partes sí se disocian. Entonces la cantidad de sustancia que voy a tener, pues es esta que no se disoció más todo lo que se disoció. Entonces voy a tener a M que multiplica a uno menos 0,95, ¿sí? Y luego más dos veces 0,95, ¿sí? Entonces ahí pueden multiplicar 1454 que multiplica a esta cantidad, o sea, uno menos 0,95 más dos veces 0,95. ¿Cuánto les da? Bueno, ¿cuánto les da esta suma? 2 por 0,95 es 1,9, ¿no? Sí, 1.95 la suma. 1,95. Y si lo multiplico por la molaridad, voy a tener las moles totales que hay en el sistema. 0,1454 por 1,95. 0.2835. 28,35 mol por litro, ¿no? Porque esa es la molaridad. ¿Sale y vale? Entonces yo no puedo calcular la presión osmótica acá, esta presión osmótica, simplemente con la concentración que yo estoy poniendo. ¿Por qué? Pues porque cuando lo pongo en la disolución, se me disocia. Y entonces no voy a tener las mol por litro que puse al principio, sino que voy a tener más, ¿de acuerdo? Porque se está disociando. O sea, siempre ese es uno de los problemas siempre de los cálculos del equilibrio químico, ¿no? Que uno no considera que pues, las sales y ese tipo de sistemas se disocian. Entonces la presión osmótica pues ya será directamente el punto 2835 mol por litro. La multiplico por R, que lo podemos poner en atmósferas, atmósferas litro sobre Kelvin mol, y la multiplico por los 37 Celsius, pero en Kelvin. O sea, son 273,15 más 37 Kelvin. Entonces, ¿qué presión osmótica les da? 7.21. 7,21 atmósferas.
Y esa es la presión osmótica equivalente en la disolución de cloruro de sodio y la sangre, porque son isotónicas, o sea, isotónico quiere decir la misma presión osmótica. Creo que a lo mejor en sus cursos de fisiología o de biología celular les dicen que isotónico es la misma concentración. En realidad es la misma presión osmótica, ¿de acuerdo? Pero claro, considerando el modelo ideal, ¿no? Si tienen la misma presión osmótica a la misma temperatura, pues en principio tendrían la misma concentración. ¿Sale y vale? Maestra, nada más conceptualmente, lo que no entendí es que una vez se disociaba y lo sumaba todo, había explicado algo, ¿no? Sí, Es lo que que no lo pasa, entendí. sí, lo que pasa es que, fíjate, como se disocia, no voy a tener las mol por litro que yo puse, sino que voy a tener más mol en el sistema, ¿no? Porque se está disociando, se están formando nuevas partículas. ¿Cuánto se disocia? Pues se disocia 95%. Entonces voy a tener esto que me queda y se me disocia en esta cantidad de mol y en esta cantidad de mol. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cuántas mol por litro tengo en total en la disolución? Pues va a ser lo que me queda más lo que se me disoció. sí, sí, sí. ¿Ok? Y eso Sí, me da, digamos, la nueva molaridad, ¿no? La nueva cantidad de sustancia de todo ya disociado, bueno, no todo, de este porcentaje disociado por litro de disolución. Muchas gracias. Sí, no de qué. ¿Alguna otra duda? si dijera que se disoció el 100%, solo multiplicaríamos la concentración por Exactamente. 2, ¿no? La que Ah, tenías ok, antes, ok. exactamente. Ujú. Fíjense que es una presión alta, ¿no? O sea, eso lo que quiere decir es que la presión que yo tengo que ejercer sobre la disolución para que no, o bueno, sobre el disolvente para que no entre agua, pues es muy grande, ¿sí? ¿Va que va? Sí, A ver, ¿tenía otro inciso o era el único? Ya no no, sí, recuerdo. sí tiene otro. A ver, la molalidad de la disolución y la temperatura de congelación de la sangre. A ver, ¿cómo saco la molalidad ahora? Bueno, pues la molalidad, ¿no? Ahora la molalidad, otro color, pues va a ser la cantidad de sustancia por kilogramo de disolvente, ¿sí? Sí, Entonces, pues ese va a ser las mol, las mol de NaCl entre y kilogramos de agua, ¿sí? Y bueno, la molalidad en principio que estoy poniendo, pues es 9,1 gramos de nuevo entre 58,5 gramos por mol. A ver, espérenme porque mis chicos están un poquito enojados. Protestaron, pero bueno. Esa sería los mol, ¿no? De cloruro de sodio. Y ahora lo tengo que dividir entre los gramos de disolvente. Entonces, como los kilogramos, ¿no? Pero es que yo estoy poniendo 9,1 gramos. Entonces, en realidad, ¿cuánto voy a tener de disolvente? Pues voy a tener los 1,000 gramos menos 9,1, ¿sí? Y estos serían gramos, pero sería 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Sí se entiende?
Sí. Dijo miligramos. Gramos. O sea, es lo del disolvente menos el soluto. Exactamente. O sea, porque lo que estoy diciendo es que la disolución es 9,1%, este, en masa, ¿no? Entonces, pues es que si estoy poniendo 1.000 gramos, porque pues, estoy contándole el punto 91%, del cloruro de sodio, pues tengo que poner la cantidad, o sea, 1.000 menos 9,1 de disolvente para que me dé la disolución, ¿no? Es el porcentaje. Gracias. Y como estos son gramos, pues los divido entre 10 a la menos 3 para que me dé kilogramos. O bueno, lo multiplico por 10 a la menos 3 que sería lo mismo que dividirlos entre 1.000 para que me dé kilogramos. Entonces, según yo, a ver, chéquenme, esto es 157 gramos por, bueno, molal, ¿no? Mol por kilogramo, molal. Maestra, Eu, en el inciso anterior con el factor de disociación sería, si es el 95% no es 1.9 para la presión osmótica, a ver, no entiendo. porque dice que se disocia el cloruro de sodio en 95%, ¿no? O Ajá, sea, el 100% sería 2, el punto 95, que no sería 1.9. ¿por qué? Pues te A estoy ver, diciendo la operación desde hace rato. Pues sí, sería el 95% de 2, ¿no? ¿cómo de dos? Este es el que se disocia al 95%. Ajá, el cloruro de sodio. O sea, el 100% serían dos, ¿Serían dos qué? dos partículas, el ion sodio y el cloruro, si se disociara el 100%. Ajá, y Y el 95% de 2 que no es 1.9, pues aquí está, ¿no? pero él puso 95. Ah, eso fue lo que me Mm, dijeron. No es tan mal. A ver, jóvenes, 1 menos 0,95 es 0,05, ¿no? ¿Sí? Pero sí, se calcula así, que no es 1.9, porque que no se le quita el 0.05 del 2. A ver, no te entiendo, porque mira, para la disociación, aquí tú vas a tener esta cantidad que te queda, ¿sí o no? Ajá. Y esta cantidad que se te forma de sodio y esta cantidad que se te forma de cloro, si tu alfa es 95%. Bueno, es que, o sea, lo que yo me refiero es que yo lo calculé simplemente cambiando el factor de Van Hoff, en vez de utilizarlo como el 2. O sea, yo lo pensé así, que ese factor sería el 100%, si se disociara el 100% sería 2, pero pues menciona que se disocia el 95%. Entonces yo calculé el 95% de 2 y miré 1.9. Ah, no, pero tú no Ok. puedes calcular el 95% del factor de Van Hoff. ¿No? No, el factor de Van Hoff simplemente te dice cuántos iones se están disociando Ok. y tú no puedes tener el 0,95 de un ion, ¿no? Ajá, porque es que llegué a la conclusión de que la presión osmótica me daba en 7.0. A ver, déjame lo busco. Sí, pero a ver, tú lo que estás haciendo es poniendo la presión osmótica como ICRT, ¿no? Y esta Ajá, I es el número de moléculas disociadas. ajá, Entonces esa sería 2. ajá, si se disociara al 100%. No, siguen siendo 2 porque es nada más el número de moléculas que produce este compuesto. Ujú. O sea, no lo multiplicas por el grado de disociación, según yo. ¿No? No. O sea, yo lo estoy manejando como si fuera una disolución ideal porque este puede ser muy confuso. Ok. Si quieres, déjame revisarlo y luego lo vemos, ¿no? Pero en principio yo digo que para I eso es un 2. Ah, es que ya sé, en el laboratorio luego lo manejan como alfa I, ¿no? ¿Sí o Pues no no? sé.
Todavía no llego a esas prácticas, pero bueno, yo lo pensé diferente. Si no, pues lo voy a volver a pensar. Es Lo que vuelvo a estudiar con el problema. si la definición del factor de Van Hoff es el número de iones en los que se disocia el compuesto original, pues tú no puedes esto multiplicarlo por alfa, ¿no? Porque entonces tendrías 1,5 moléculas. 1,5. Pues sí, o sea, bueno, 0,95 moléculas. Si es que está ahí, quiere decir el número de moléculas en las que se disocia. Ok. O sea, este se disocia en dos, ¿no? Ajá. Y tú estás pensando que un mol de este se disocia en dos de esta. Sí, sí, sí. Si lo multiplicas por alfa, tú dices que tendrías ese disociado, pero no estás contando lo que te falta de este, ¿no? Ya entendí. Porque para la pi, tú sí necesitas el número o la cantidad de sustancia total. Sí, 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 ya entendí, ya entendí. Ajá. O Vale, sea, sí, gracias. pues finalmente lo estás multiplicando aquí, ¿no? Mira, Sí, ¿sí me nada más era esa explico? parte, la que no Que me te está quedaba clara. faltando este. Sí, Ajá. justamente. Ok. Vale, gracias. No, ¿de qué? A ver, entonces aquí calculo la molalidad de esta manera. Y esta es la molalidad. ¿Sí me salió bien? Sí, Ok. Y ahora de nuevo, ¿no? Como tengo el grado de disociación, ¿sí? Pues la molalidad va a ser lo que tenía al principio. Bueno, esto que tengo aquí, que es lo que yo puse, de nuevo por 1 más 0,95, ¿no? Sí, que es la cuenta que está allá arriba. Entonces, esto me da punto, a ver cuánto les da, porque yo aquí tengo medio raro, ¿sí? Es este 1,95, ¿no? Es este. ¿Sí se fijan? El que ustedes hicieron la suma, es hacer lo mismo acá. A mí me sale 0.3061. 30,61. Y eso sería mol por kilogramo de sustancia. ¿Ok? Digo de disolvente. ¿Va? Y entonces, pues ahora sí, el delta de la temperatura de fusión, pues va a ser la molalidad por el KF, perdón, por el KC, es de fusión. Entonces, el delta T, pues va a ser la molalidad, que es 0,3061 mol sobre kilogramo, por el KC, que se los había dado por ahí. Voy a considerar esto como 1,85 Celsius sobre unidades molar, y el delta T de fusión me va a dar, a ver cuánto les da. 0,5653. Uy, 53. no, 57 si lo dejamos en dos decimales. Ok, 57 Celsius. Y como la temperatura de fusión del puro es cero, ¿no? Porque es agua, entonces la temperatura de la disolución, de congelación, de fusión, va a ser menos 0,57 Celsius. ¿Va? Digamos que a esa temperatura, entre comillas, ¿no? Esto congelaría la sangre. Y digo entre comillas porque pues cloro de sodio no es lo único que tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Y Sí, estamos considerando de nuevo pues, comportamiento ideal, ¿va? ¿Sí está bien, jóvenes? sí, gracias. Y ahora creo que el último eh, en pregunta
es el volumen de agua que hay que añadir a 100 gramos de la primera disolución para que la presión osmótica pues disminuya a 5. A ver, ¿por qué se les complica tantos estos asuntos de concentraciones? Pues eso es lo que vieron en química general, ¿no? En principio. A ver, si yo quiero disminuir la presión osmótica a 5 atmósferas, lo que tengo que hacer es que, considerando que esta es la presión osmótica, ¿qué tengo que hacer? Bajar la concentración. Exacto, hay que disminuir la concentración. ¿De acuerdo? ¿A cuánto? Pues vamos a calcularlo. La concentración tiene que ser la presión osmótica que estoy proponiendo entre RT. Entonces, esto pues, van a ser las 5 atmósferas entre 0,082 atmósferas litro sobre Kelvin mol multiplicada por los 273,15 más 37 Kelvin. ¿Cuánto les da esa concentración? 0.1966. Vamos a bajarlo en 7, ¿no? Mol por litro. Y yo tenía una por aquí que era de 0,2835, ¿no? O sea, la original era 0,2835 mol por litro. Entonces ahora tomo 100 mililitros, me parece que dice. ¿Sí dice 100 mililitros, jóvenes? No sé si tienen ahí el enunciado. Dice, hay que Sí, añadir a 100 gramos. 100 gramos, de esta tomo 100 gramos y cuánto disolvente le tengo que añadir, ¿no? ¿Qué volumen de agua le tengo que añadir? Entonces, a ver, si esto es lo que tengo en el original, voy a ver cuánto tendré en esa disociación, cuántos moles en total tendré si agarro 100, si tomo 100 gramos de alícuota, ¿no? Entonces, pues va de nuevo, va a tomar 0,91. Ahora, en esos 100 gramos, el 90 y tantos por ciento, el 0,91%, pues es 0,91, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a tener es el 0,91 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Lo multiplico por cuánto es la masa de un mol, que son 58,5 gramos por mol, ¿sí? Bueno, más bien, mm, digamos que el equivalente es que un mol, esta es la masa que tiene, ¿no? Estoy poniendo equivalentes. Y luego lo multiplico por 1, por 1,95, que es lo que se disocia, ¿no? Bueno, es lo que tengo realmente, por 1,95, ¿sí? Y eso lo que me va a dar son las mol total que voy a tener debido a la disolución en esos 100 gramos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da? a mí me da 0.3033. No, 0.030. 0,3033. Vamos a dejarle en 0,30. ¿Ok? Entonces, esa es la cantidad de mol que hay si yo tomo una alícuota de 100 gramos, bueno, un
una parte de 100 gramos de esa disolución. Ahora, para que la disolución sea de esta molalidad que yo quiero acá, que es la que me produce, ¿sí? Aquí, la que me produce esta presión osmótica, pues entonces lo que tengo que hacer es que para que me dé este valor, 97 mol por litro, ¿sí? Yo tengo que tomar esta cantidad de mol y dividirla entre, ¿cuánto tenía? Pues tenía 0,1 más X por litro. Bueno, este no es exactamente, es 0,107, ¿no? Por la densidad. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. O sea, este es 0,107. Déjenme poner, porque la densidad no es 1, ¿no? Sería 0,107 más X. Entonces, 0,107 más X va a ser 0,03 sobre 0,197, de donde X va a ser 0,03 entre 0,197 más menos ujú, menos 0,107. Entonces, ¿cuánto le voy a agregar? ¿Cuánto les da? Mm, 0. Profesora, tengo, ¿Perdón? tengo una duda. Sí, dime. En algún momento no había dicho que 91, 0,91% no era 9,1 gramos. Pero esa era cuando tú tenías una base de 1000 gramos, Ah, ya. Y la esto, molalidad, pero aquí tengo 100. ok, ok, ok. Ujú. Ya. Gracias. A ver, ¿alguien ya hizo esta cuenta? 0.045. 0,45 litros, ¿no? Porque acá está, este volumen está en litros. Entonces, X pues va a ser prácticamente 45 mililitros. Eso es lo que lo tengo que agregar para diluir esta disolución de forma que me dé una presión osmótica de 5. ¿Sí? Sí. ¿De los demás ejercicios tuvieron problemas o no llegaron tan lejos? Confiésenme, ya que no los puedo ver de frente. Yo Yo tengo no Confiesen. duda pude con el llegar tan 7. lejos, aparte del uno y el 2. No tuve ¿Perdona? duda con el. No, nada más, sí puedo hacer los demás, pero tuve duda nada más con el 7. El 7. Ok. Bueno, ya es la hora, no sé si tengan otras clases, pero si quieren, tomamos igual el próximo lunes, para hacer más ejercicios, ¿les parece? Sí. Sí, Sí. Me parece bien. Y bueno, disculpen, este, la